Hola, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de programación aplicada. Espero que han tenido unas felices vacaciones. Vamos a continuar. En esta clase vamos a ver rápidamente un pequeño repaso de lo último que vimos antes de ir a las vacaciones. Recordamos era la parte de matriz. Vamos a esperar a que el programa comience a arrancar. Y aquí está. Una disculpa. Esperamos que cargue bien. Ahí está. Entonces ya vimos la clase de la última clase, cómo realizar algunos ejemplos con matriz, cómo descomponer una matriz en diferentes partes, incluso cómo construir matrices en base a otras matrices. Vamos a recrear un ejemplo que vimos la clase anterior, solamente para repasar. De hecho, la clase de hoy va a ser rápida, va a ser un pequeño repaso, ya para que nos vayamos a descansar ese fin de semana. Ok, eso tenemos aquí un LED. Recuerden que aquí dentro de las matrices podemos colocar tanto datos enteros de tipo flotante, string, y del tipo booleano. Por ejemplo, yo tengo ese LED, lo voy a agregar dentro de esta matriz. Y aquí está, aquí tengo mi LED. Yo puedo aquí agregar más, más espacios de matriz. Por ejemplo, aquí voy a hacer una de 1, 2, 3, 4, 5. Voy a agregarlo más. 6, 7. De 7 LEDs. Pero quiero que sea una matriz de 2 dimensiones. Agrego otra dimensión más. Y aquí lo hago hacia abajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Va a ser de 7 por 10. Digamos que yo puedo aquí agregarle un patrón. Yo quiero que esté aprendiendo estos, de esta manera. Vamos a decir, pero yo quiero que esto sea un control, no un indicador. Le cambio control. Y ahora este va a ser mi matriz controladora. Como vemos, es de color verde porque recordamos que es un tipo booleano. Aquí voy a indexar esta matriz y voy a agregar acá. Recuerden que al momento de nosotros indexar, lo que vamos a hacer es obtener toda una fila o un dato en especial, asignándolo a través de estos números, tanto en la columna, como tanto en la fila, como en la columna. Aquí la salida, voy a agregarle una matriz, igual con LEDs. Voy a hacerlo un poquito más pequeño, de esta manera, y lo agregaré aquí. Esta fila, bueno, este LED va a ser además de una sola dimensión, pero de 7 datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que más. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y quitar esto. 8. Y aquí queda. Yo aquí voy a agregarlo en matriz. Pero aparte, quiero que, aparte de aparecer en una matriz, quiero que se vuelvan a indexar para que aparezcan uno por uno esos LEDs. Entonces de aquí voy a agarrar este hilo para que de esta matriz yo obtenga más elementos. Aquí voy a aumentar un poco más esto para tener 8 LEDs separados. Esto lo voy a agregar con de este tamaño. Va a ser de la forma circular. Tengo 2.
3, 4, 5, 6 y 7, porque son los 7 LEDs que tengo ahí. Los conecto uno por uno. Y voy por el LED 1, LED 2, el 3, 4, el 5, el 6, y voy a cargar uno más, y el 7. Como vemos, automáticamente que detecta que es un array del tipo booleano, voy a obtener salidas booleanas. No puedo agregar otro dato porque me marcaría un error. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Esto va a ser una matriz, bueno, va a ser un patrón. Yo quiero que aparezca en esta serie de luces, tanto en esta como en esta. ¿Cómo voy a lograr esto? Pues bueno, todo esto que está aquí lo voy a encerrar dentro de un ciclo while. Aquí agrego un control para el botón de paro. Y aquí lo que voy a hacer es agregar un registro de desplazamiento. Ese registro va a aumentar un valor por cada iteración. Recuerden que hay que iniciar siempre con un número inicial que siempre va a ser un 0. Este número, a cada iteración, va a haber un incremento. Ahora, aquí va a ser una comparación. Va a ser si X es menor que un número, y yo voy a colocar aquí un control, y Y, es decir, si X, que va a llegar acá, es menor a este, va a salir un verdadero. Por lo tanto, voy a utilizar ese selector para obtener un dato. Si este es menor a este, el dato que quiero obtener va a ser el dato verdadero, que va a ser este. Pero si el dato logra ser, bueno, si el dato logra ser falso, es decir, que este número logra ser mayor a este, quiero que reinicie el dato. ¿Y cómo lo reinicia? Agregándole un valor de 0. Y este dato de salida lo voy a conectar acá, pero también va a ser el que me va a seleccionar la fila. Y aquí lo conecto. Y ya tendría hecha mi selección de mis LEDs. Vamos a ver cómo funciona, pero me falta algo más. El tiempo de paro. Le vamos a dar un tiempo constante de 500 milisegundos. Y aquí lo tengo. Ahora sí, vamos a darle play. Vemos que inicialmente pues se queda en 0 porque nada más tenemos este LED. Si yo aumento el dato, vemos que está el patrón. Es decir, primero va a ser este LED, este LED y este LED. Si yo aumento, por ejemplo, 10, vemos sigue el patrón, luego regresa. ¿Por qué regresa? Por este patrón. Llega hasta aquí y luego va de regreso. Pero vemos que llega un punto en el que como que se apagan todos los LEDs o ni siquiera como que encenderían. No sé si se nota bien a ese punto. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo agregué o estoy seleccionando una fila más. Como aquí no hay otra fila más, pues selecciono lo que es que todo está apagado. Por ejemplo, por eso el último dato que yo puedo seleccionar va a ser este, 9, que llega hasta aquí. Permítame. Ok, entonces tenemos ya este patrón
Hecho. ¿De qué debe depender esa secuencia de LEDs? De este patrón. Por ejemplo, si yo cambio este patrón a otro, lo que hago es LEDs, y lo cambio de forma diferente, que sea aquí, por ejemplo, un X. Porque tenemos este patrón. Si seleccionamos, lo vemos que ejecuta ese patrón que acabamos de realizar. ¿Se nota? Pero recuerden, todos esos espacios siguen siendo un dato que yo estoy asignando. En este caso, como son datos booleanos, pues simplemente va a ser encendido o apagado. Pero también pueden ser, como vimos en clases anteriores, números o bueno, números que estén asignados a esta casilla o incluso caracteres que estén asignados a ese valor. ¿Alguna pregunta con esta parte? No dije todo claro. ¿Los demás, alguna pregunta, duda? No, dije todo correcto. Yo digo, esta clase va a ser muy rápida, nada más es repasar esto porque aquí va a acabar lo que sería para el examen de la segunda unidad. Ya en próximas clases vamos a ver un poco más de cómo utilizar una tarjeta de adquisición de datos para interactuar con el mundo real y cómo poder ver algunas variables en ese programa de LabVIEW. Incluso hacer control de algunas cosas que podemos manejar desde aquí al mundo real. Entonces vamos a ver un último programa y ya acabaremos la clase. Ya tenemos este programa. Voy a pararlo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, tener más patrones? Yo aquí tengo ya un patrón, ¿no? Que es este. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener más? Por ejemplo, quiero seleccionar todo esto. Hacer control C. Voy a colocar otros patrones. Por ejemplo, aquí tengo otro. Luego que aquí sea otro. Vamos a tener tres diferentes. Este voy a seleccionar, bueno, voy a cambiar su patrón. Por ejemplo, que sea de esta manera. Así que este que se quede así. Y el último que regrese al que teníamos hace rato. Queda aquí, funcionan nada más estos. Se los apago. Aquí. Y eso queda acá. Entonces, aquí tenemos ya las tres matrices. Aquí está 3 y 4, que son las que estamos acá. ¿Cómo puedo seleccionar cada una de ellas? Pues bueno, vamos a utilizar lo que vimos en las clases anteriores, que es, aquí en estructuras, una estructura case. Recuerden que en la estructura case, nosotros podemos seleccionar cualquier cosa que sea aquí adentro dependiendo de un selector. En este caso voy a quitar que ese hilo y voy a agregar aquí, dentro de esa cajita, cada una de esas estructuras. Por ejemplo, yo quiero seleccionar esas estructuras a través de un selector numérico. Aquí, de este lado voy a colocar el selector numérico. Aquí en numeric, un numeric controlador. Este va a ser
número de, bueno, seleccionador, selección de patrón. ¿Ok? Esa selección de patrón lo voy a modificar para que sea del tipo entero. Aquí en tipo de dato voy a cambiar la que es un entero de 16 bits. Aquí está. Y vemos que va a cambiar el color de ser un naranja, porque es importante que convirtió en azul para ser un entero. Ese lo coloco aquí arriba. Y vemos que aquí ya me cambió la selección. Aquí tengo dos datos. Tengo un 1 y un 0, que es el default. Pero quiero agregar uno más. Aquí doy clic derecho y le digo que agregar un caso después. Aquí tenemos el caso 1, caso 2 y caso 3. ¿De quién va a depender esa selección? De ese selector de aquí. Para el caso 0, que es el default, voy a colocar el que tenía originalmente. Y aquí está. Este lo voy a mover un poco acá arriba, queda un poquito mejor. Lo muevo acá abajo. Y ahí está. Ahora, ¿cómo selecciono esto? Pues simplemente de aquí del default lo coloco directamente a la matriz. Y vemos que si marcaban errores, ya no lo están. Pero es el primer caso. Para el caso 2 voy a agarrar el array 3 y para que todo quede concordante voy a seleccionar de aquí y unirlo al hilo de acá. Para el 2 igual selecciono esa misma situación. Y vemos que en los tres casos ya está. Si damos cuenta, antes el cuadrito estaba de color verde, lo que me quiere decir que no todos los casos estaban conectados. Cuando conecté ya todos los casos, vemos que el cuadrito pasó a color verde, bueno, completó todo de color verde. Bien, entonces de esa manera yo ya puedo hacer una selección del dato. Pero también quiero hacer una selección de la velocidad que quiero que se muestren los datos. ¿Cómo lo puedo hacer? De la misma manera que acabamos de hacer el de array. Bueno, las matrices. Puedo seleccionar un case para el tiempo. En este caso, van a ser varios tiempos, pero aquí no quiero que sea a través de un selector numérico, sino lo que quiero que sea a través de un selector de texto. Lo conecto y vemos que cambiaron las letras. Ahora ya está true, pero entre comillas. Y más tengo dos datos. Aquí lo que quiero agregar, y doble clic, clic izquierdo y propiedades, no, clic derecho y propiedades, para poder agregar los datos y los ítems. Aquí en editar ítems voy a insertar un dato, que lo voy a llamar velocidad, voy a llamarlo baja, inserto, voy a agregar uno más, que voy a llamar media, y una que se llama llamar alta. Y ahí está. Creé tres selectores, baja, media y alta. Aquí voy a agregar uno más, y lo voy a llamar aquí, en vez de falso, que es el de default, voy a llamarlo aquí bajo. Luego aquí bajo, voy a agregar otro que voy a llamar, no creo que no se llama bajo, creo que se llama, lo llamé creo que a baja, media y alta. Entonces sería bajo, sería baja. Aquí la que sigue sería media. Y la que sigue sería
alta. Y debe ser entre comillas. La velocidad alta va a ser la que tenga menor número, o menor número. Entonces aquí voy a agregar otras 2. Aquí voy a bajarle que sea un valor de 100 para la velocidad alta. Esto lo agrego al reloj. Para media, voy a dejar el valor de 500. Y para la velocidad baja, le voy a dar aquí el valor de 1000. Y al igual que lo que vimos, al conectar todos los casos, el cuadrito se vuelve de color azul. Y aquí vamos a arrancar el programa. Inicialmente, pues, tiene el default, que es el de baja. Aquí le doy subir el patrón, que sea el patrón número 0, que sería este. Vemos que está seleccionándolo. Aquí subo la velocidad, voy a bajarlo alta. Vemos que va más rápido. Voy a seleccionar el patrón 2 y voy a seleccionar el patrón 3. Bajo la velocidad, que sea media. Y creo que puedo bajar todavía más, que será alta. A baja, vemos que el tiempo es mucho, mucho menor. De esa manera, ese ejemplo, vemos lo que podemos utilizar todo lo que hemos visto hasta ese momento. Hemos visto matrices, el case, con la estructura case, la estructura while, el indexado de matrices y los registros de desplazamiento. Y también vemos aquí las diferentes formas de utilizar los case. Aquí seleccionamos con número y con texto. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta con esto? No, Inge, todo claro. Por mi parte también todo claro, Inge. Ok, los demás, ¿alguna pregunta? No somos muchos, pero ¿qué es lo que van a hacer entonces? Ustedes van a volver a programar ese mismo matriz, pero van a agregarle un LED más. Aquí tengo 7, serían 8, y sería una matriz de 8 por 12. Ustedes van a hacer igual 4 patrones, aquí más hice 3, van a agregar uno más. Ustedes usan la figura que ustedes quieran, y eso es lo que van a enviar. Van a hacer algo parecido a esto. ¿Sí, jóvenes? ¿Esa es la tarea para la próxima semana? Bueno, para el día que la pida. Sí. Sí, que ese caso les comento que lo quiero usar más como repaso porque esa sería la última parte de esto. Bueno, de cómo son las estructuras. Ya la próxima semana vamos a ver un poco más de control. Ya vamos a meternos más adentro de cómo manipular algunas variables para que pasando el examen de esta unidad, ya entremos de lleno con la utilización de una tarjeta de adquisición de datos para interactuar con el mundo real. Muy bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ese sería su trabajo para esta semana. Y nos estaríamos viendo el día sábado, para continuar con esto. Ok, Sí, Inge, nos muchas vemos. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, jóvenes. Bye.